Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Buenos días, hermanos, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para hacer la meditación del Evangelio. Feliz viernes para todos ustedes, que ya están muy contentos de que ya es fin de semana, que van a descansar y merecida este descanso que van a tener, muy merecido este fin de semana. Pero solo acuérdense bien lo que les he dicho siempre. Para un buen cristiano, cualquier día es viernes. Y el ombligo de la semana no es el miércoles, porque no tiene 5 días la semana, sino tiene 7. Entonces tendría que cambiar el centro de nuestra semana, tendría que cambiar a otro día o ahí entre miércoles y jueves, ¿no? Sería, si tengo 7 días, lunes, martes, miércoles, tendría que ser, pues sí, entre miércoles y jueves, como quiera, ahí se queda. Pero entonces tendría que ser a las 12 de la noche del miércoles, el ombligo de la semana. Pero bueno, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y con esta alegría, sin querérselas quitar de que ya es fin de semana y de que pueden gozar de la presencia de Dios también el día de hoy. Bueno, pues vamos a hacer la meditación del Evangelio juntos para ver qué es lo que quiere y tiene preparado Dios en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Lo importante, como les digo, es hasta que yo leo la Biblia. Esa es la palabra de Dios, eso es lo importante para nuestras vidas. Lo después que sigue es mi meditación, lo que Dios me dice a mí, lo que yo medito de su palabra, no es la verdad absoluta, entonces ahí va a depender de lo que te dice Dios a ti y puedas enriquecerla con lo que me dice a mí y puedas así sacar una idea final de lo que digas, Dios me dice a mí esto y sobre eso hay que hacerlo, porque lo que nos dice Dios hay que hacerlo vida. Si yo no hago vida el Evangelio, hermanos, me voy a quedar como aquella, por ahí alguna vez escuché eso, no me acuerdo, pero por ahí alguna vez lo oí. Hermano, pero si lo hacemos vida, si me llevo yo un propósito del día de hoy para hacerlo vida, entonces cuando algo suceda le digas, oye, ¿sabes qué? En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, que es el Evangelio del día de hoy, que lo pueden ver aquí en la cintilla, Jesús nos habla de esto, esto y esto, porque, oye, ¿cómo sabes? Yo lo viví, me quedó marcado en mi vida. Hay que hacer vida el Evangelio para acordarnos más o menos de cuándo Dios, y no me acordaré de los versículos exactamente, pero le dirás, seguro está en el capítulo de Mateo, y parece ser que es el capítulo 16. Por lo menos nos quedaremos con el Evangelio, en dónde está y por qué capítulo. Los versículos, bueno, pues ahí con el tiempo y la práctica irán memorizando y haciendo cada una de estas cosas. Hay cosas que se quedan bien grabadas y que son muy contundentes en nuestra vida y realmente las marcan, y eso nos vamos a aprender hasta en qué versículo estaba con puntos y comas y todo, porque fue un parteaguas en nuestra vida. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor para que sea Él siempre el que nos ilumine y así podamos entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor, te doy gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más en tu nombre. Te quiero pedir especialmente, Señor, por todos los que nos escuchan el día de hoy, ya sea en vivo o en repetición, quédate con cada una de sus intenciones, apiádate de ellos, Señor, y que cada uno te vaya conociendo como hoy te reconocería San Pedro y San Pablo, que los festejamos el día de hoy, que ellos también te reconocen sin un poco de entenderte, pero te reconocen como su Dios por esa fe que les has regalado en su corazón. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Jesús se fue de la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías, algunos de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es palabra de Dios. Y bien, mis queridos hermanos, pues en el Evangelio del día de hoy vemos la fe de Pedro, las promesas que también Jesús le hace a Pedro. El día de hoy, bueno, festejamos a San Pedro y San Pablo. A propósito, festejar y saludar a todos aquellos que se llamen Pedro o Pablo. Pues muchas felicidades hoy en su día. Hoy festejamos a dos santos que tienen una particularidad muy especial, y que hoy también vemos a Pedro reflejado en este evangelio. Los dos tendrían una conversión muy fuerte dentro de sus vidas, pero los dos también sería muy difícil identificar, más bien de descifrar a su maestro. Serían cosas que no entendería, serían cosas muy difíciles de explicar. Por ejemplo, imaginémonos a Pedro viendo a Jesús levantando muertos, a Jesús caminando sobre las aguas, a Jesús levantándose de la barca que estaba descansando y diciendo que se quiete el mar y el aire, y todo se calmó. Cosas difíciles para descifrar en un hombre. Imagínense que a esto nosotros tuviéramos la capacidad de verlo. Sería asombroso, pero sería también algo inexplicable, que estaríamos constantemente haciéndonos la pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Mas sin embargo, la característica de ambas personas, de Pedro y Pablo, es la fe tan grande que tienen en el Maestro. Hay cosas que no entiendo, pero hay cosas que por fe las hago. Pedro, hoy Jesús le dice: Simón, tú te llamarás Pedro, que significa piedra, y en ti edificaré mi iglesia. Más adelante, un tiempecito más adelante, sería el mismo Jesús que le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Me dice que qué difícil, ¿no? Ir tras el maestro que te dice: ya no te llamas Simón, te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y adelante le dice: apártate de mí, Satanás. Espérame, maestro. Primero me vas a dar tu iglesia y las llaves del reino de los cielos, y ahora me dices que me aparte de ti, Satanás. Cosas inexplicables para ese momento a Pedro. Nosotros hoy, ya que podemos ver y analizar el punto y vamos viendo qué pasó, te explicas o entiendes más bien el porqué de las cosas. Pero más sin embargo, Pedro en ese momento era un simple pescador, una persona que difícilmente tendría mucha capacidad, o la capacidad necesaria más bien, de entender todo lo que hacía Jesús sin darle tanta explicación. Para Pedro todo esto sería una incógnita muy grande, pero más sin embargo Pedro no desfallece en su fe. Por eso en el Evangelio de hoy vemos que Jesús le dice a Pedro: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta inmediatamente: Maestro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y voltea a Jesús y le dice: bienaventurado tú, que crees, porque esto no lo crees por convicción propia, sino porque te lo ha revelado mi Padre. Y esa es una de las características o de los dones que Dios regala a quien le ama, a quien le sigue. Y este es un don muy especial. Y dirás: Alberto, saber que Dios es Dios, pues no tiene nada en especial. Hermano, tiene mucho de especial. Dios ha regalado un don especial, un don muy especial en tu corazón. El que tú lo reconozcas como Dios. Dirás que es algo muy sencillo, pero hoy pregúntate y ve cuánta gente no cree en Dios. Cuánta gente dice creer que hay un Dios, pero más sin embargo no le cree porque no tiene fe. Yo lo veo, hermanos, y veo mucha gente que me escribe y me dice: oye, es que te pido oración porque van a hacer esto. No, tranquila, ten fe, confías en el Señor. Sí, pero es que mire, y que la angustia, y se están muriendo. Bueno, ¿tienes fe o no tienes fe? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Dios nos regala ese don especial. Todos lo tenemos, quien creemos que es Dios, solo nos falta desarrollarlo. Tener la suficiente fe y decir: Señor, yo confío en ti. Oye, está bien difícil, este caso está sumamente difícil. Yo confío en Dios. Yo hice lo que está de mi parte y yo confío que Dios hará lo demás.
Así es esto, hermanos. Me comentaba alguien también por ahí, es que tenemos un problema muy difícil y fuimos con esta persona. Afortunadamente esta persona reaccionó de otra manera, diciéndonos que sí nos va a ayudar, y me sorprendió mucho. Ahora confío más en Dios, creo que Dios está obrando, y le digo, muy bien, qué bueno, Dios ya movió el corazón de esa persona. Ahora lo que te toca hacer a ti, como persona, como la parte de la vida que estás viviendo, es darle seguimiento. Háblale al rato, oye, ¿cómo vas? Al día de mañana, oye, ya lo hiciste. Solamente hablo para recordarte, quiero que estemos en el mismo canal. Y entonces ir viendo, darle el seguimiento a las cosas. Dios seguirá obrando y Dios seguirá haciendo lo que tenga que hacer, pero no podemos dormirnos en nuestros laureles, decir, no, pues Dios va a hacer algo, va a hacer lo que Él quiera hacer y que sea su voluntad. Y yo sentado ahí. Recuerdo haberle estado platicando a unos jóvenes del abandono, de cómo tenemos que abandonarnos a Dios nuestro Señor en la fe, precisamente de esto mismo que hablamos. Y me acuerdo el día siguiente que llega y me dice uno de los jóvenes, no hombre Alberto, yo ayer me abandoné en el Señor. Le digo, excelente, digo, y pues a ver, platícanos a todos tu experiencia, yo creo que será muy enriquecedor y podemos aprender de ahí. Sí, yo llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, me tiré en mi cama y le dije, Señor, soy todo tuyo, y me abandoné hasta me dormí. Le digo, no hermano, eso no es abandonarte, eso fue tirarte y no querer saber nada y te dormiste. Ay, no te abandonaste al Señor. Abandonarnos en el Señor es en la fe, es decir, Señor, yo ya hice todo lo humanamente posible hasta aquí, yo ya no puedo hacer más, pero confío en ti, Señor, que tú harás el resto, y abandono mi fe en ti. Ya no me mortifica, ya no tengo más dudas. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dice? Dámela a mí la carga, mi carga es ligera y mi yugo es suave. Quien me deja los problemas a mí, se quita una carga de encima, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Déjale tus pendientes a Dios, pero confía en Él. Tú haz lo que tengas que hacer humanamente posible. Y déjale a Dios el resto. Pero con esa fe, con una fe ciega como la tenía Pedro y Pablo, que no entenderían muchas de las cosas que pasarían, pero tenían fe. Este mismo Pedro que le dicen, en ti edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Más adelante le dice, apártate de mí, Satanás. Y más sin embargo Pedro tiene fe, confía en el Señor. No entiende muchas de las cosas de Jesús, pero él tiene fe, él confía en él. Pedro lo negaría 3 veces, se arrepentiría. Jesús se le aparece y le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? A las mismas 3 que él respondería que sí, con esa misma fe que tiene. ¿Cuán grande es tu fe, hermano? ¿Confías en Dios? ¿Realmente tienes fe en Él? Dios obrará maravillas en tu vida y tú necesitarás dar testimonio de ella. Pedro, después de que Jesús se va y se queda arrepentido, y Jesús se le aparece y le dice que si le ama y le perdona y le manda el Espíritu Santo a él y a todos los demás, Pedro da testimonio de vida después. Y en la primera predicación de Pedro convierte a más de 5,000. Y entre esos 5,000 que estaban ahí le dicen a Pedro, oye Pedro, ahí está toda esa gente, pero sabes que más de la mitad de los que están ahí son de los que crucificaron a tu maestro. Pedro, si no hubiera estado bien convencido del amor de Dios y bien puesta su fe, hubiera dicho, ay no, pues mejor ahí no, vámonos a otro lugar más lejos donde no sepan de él, porque me van a crucificar a mí también. Mas sin embargo Pedro dice, no importa. Y llega y va y predica y se va y les habla, y hasta les habla fuerte a Pedro y les dice, Pedro, y ustedes fueron quienes lo mataron. Y la gente se convirtió. El mismo Pedro que lo negó, el mismo Pedro que ahora con una fuerza que solamente el Espíritu le daría y su fe, predicando ante los mismos que habían matado al maestro. Hoy Jesús te pregunta, y te hace la misma pregunta que le hace a sus discípulos.
¿Y tú quién dices que soy yo? Hazte esta pregunta en tu corazón, hermano. ¿Tú quién dices que es Jesús? Y una vez que encuentres quién dices tú que es Jesús, una vez que ya te hayas hecho bien esa pregunta y tengas bien definido para ti qué es Jesús o quién es Jesús, de ti depende si le crees o no le crees. Si tu fe es ciega como la de Pedro y Pablo, o todavía dudas en que Dios puede obrar en tu vida. ¿Cuán grande es tu fe, hermano? ¿Tú crees que el Señor puede? ¿Tienes fe? Eso depende de ti, no de mí, ni de los que te rodean, Depende de ti. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor, mis queridos hermanos, que nos ayude a tener esa fe tan grande como Pedro y Pablo, sin pedirle tampoco a Dios ni cuestionarle cosas que no me gustan. Pedro no le cuestiona a Jesús cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Le pudo haber dicho Pedro, oye, cálmate, maestro, si me acabas de decir que vas a edificar la iglesia sobre mí, que me vas a dar el poder de perdonar los pecados, que tendré las llaves del reino, y hoy resulta que soy Satanás. Pues, ¿qué tienes, maestro? Cálmate. Pedro pudo haber reaccionado como un humano, mas sin embargo Pedro entiende que estaba tentando al maestro y se hace a un lado. No comprende totalmente lo que el maestro le dice, pero confía en él. Tú solamente, Pedro le dice al maestro cuando Jesús les dice, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Y se van todos. Se quedan solamente sus discípulos y les dice Jesús, ¿ustedes también se van a ir? Y es el mismo Pedro el que le contesta, ¿a dónde iremos, maestro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Fíjese la convicción de Pedro ya cuando descubre realmente quién es Jesús. ¿A dónde iremos, maestro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, Pedro confía en él. Confío en lo que dices. No entiendo por qué me lo dices, pero confío en lo que dices. No te cuestiono. No te juzgo, pero confío en lo que dices y en lo que haces. En nuestra vida, ¿cuántas veces juzgamos a Dios nuestro Señor? Porque no estamos conscientes ni nos gusta lo que nos está sucediendo. ¿Por qué a mí, Señor?, nos preguntamos. ¿Por qué a mí me tuvo que pasar? ¿Por qué yo tengo esto, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Pedro no le dice a Jesús, ¿por qué me dices apártate de mí, Satanás? Si me acabas de decir que me darás las llaves del reino de los cielos. Pedro se hace a un lado. Confía y no cuestiona al maestro. ¿Tú confías y no cuestionas a Jesús? ¿O todavía lo sigues cuestionando? ¿Que por qué a ti? ¿Por qué para ti? ¿Por qué solo a ti? Después alguien por ahí humanamente decía, no te preguntes por qué, sino pregúntate para qué. Pues para salirnos, ¿verdad? Del por qué, y a mí, bueno, preguntas mejor para qué, mejor reflexiona. Y a lo mejor encontrarás algo. Humanamente podemos hacerle así, bueno, pues si no estás acostumbrado a quedarte callado y aceptar la voluntad de Dios sin cuestionarle, bueno, entonces pregúntate para qué. Y entonces mejor ya en lugar de juzgar a Jesús, te preguntas no por qué, sino para qué. Y entonces el para qué me ayudará a reflexionar, pues para esto, pues esto. Es que esto que me está pasando me está acercando más a Dios. Oye, pues bendito Dios, fíjate que yo estaba lejos de Dios. Y hay alguien que me dice, oye Alberto, es que tengo una enfermedad terminal y esto, pero me estoy acercando a Dios, pero ¿por qué tuvo que ser así? No sé. Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del reino de los cielos, que le dará el poder de perdonar los pecados, que en él edificará la iglesia, y más adelante le dice, apártate de mí, Satanás. No sé. Pero más sin embargo, confío en el Señor. Hay cosas en mi vida que pasan que no me gustan, pero no lo cuestiono, no lo juzgo. Tú sabes por qué haces las cosas, maestro, siempre le digo. No me gusta lo que sucede, no me gusta lo que pasa, pero confío en ti.
Me podrías preguntar si te amo y te contestaré las mismas 3 veces que contestó Pedro que sí te amo. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo y confío en Jesús. Quiero entender y creer quién es Jesús. Porque a lo mejor no tengo todavía un panorama exactamente de quién es Él. Sé que es el Hijo de Dios, sé que obra en mi vida, sé que hace grandes y maravillas en mi vida, pero todavía me falta seguirle descubriendo. Porque necesito quitar de mí la soberbia, el egoísmo, la envidia, para que sea completamente Dios quien vive en mi corazón y descubrirle completamente, para poder alcanzar la felicidad eterna. Hoy todavía me angustian muchas cosas y me preocupan unas que otras, pero son una tercera parte de lo que me preocupaba y me angustiaba antes de conocerla. Todavía Dios sigue trabajando en mi corazón, como espero que siga trabajando en el tuyo, y no te angusties y no te preocupes de más si todavía no sientes este alivio. Pero si sientes que amas a Dios, y sientes y reconoces que Dios es el eje de tu vida, es tu Dios, es el todo para ti, ese don especial, te lo ha regalado Dios nuestro Señor, como se lo dio a Pedro en su corazón. Por eso Jesús le dice: bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado tu conciencia ni tu pensamiento, sino Dios, mi Padre Dios que está en el cielo. Si tú amas a Dios y tú lo reconoces como tu Dios, bienaventurado, hermano, porque Dios te ha regalado ese don especial en tu corazón. Te toca a ti desarrollarlo, te toca a ti hacerlo crecer y confiar plenamente en el Señor, como lo hizo Pedro y Pablo. Pidámosle pues entonces a Dios nuestro Señor que nos ayude, mis queridos hermanos, a tener esa fe tan grande como Pedro y Pablo. Hazte un propósito el día de hoy, reflexiona la palabra de Dios y hazlo vida, para que pueda dar frutos el Evangelio en ti y así poderlo reflejar a los que te rodean. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes y nos des esta encomienda de seguirte, de saber quién eres cuando nos preguntes quién dice nosotros que eres tú. Ayúdanos a comprender todos tus designios, todas tus cosas, las palabras que nos dices que a veces no entendemos. Ayúdanos a no juzgar, ayúdanos más bien a tener fe en ti, a confiar en ti y seguir adelante. Todo esto, Señor, no te lo quiero pedir en nuestro nombre, sino te lo quiero pedir en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre siempre sobre todos nosotros y nos acompañe para siempre. Muchas gracias, hermano, gracias por sintonizarnos, acompañarnos. No te vayas, quédate aquí con nosotros en Radio Doxa, porque en Radio Doxa queremos llegar a tu corazón. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, ahí a Tuli, a Ana Laura, a Francisco, a Aide Álvarez, que nos escuchan y nos dan por ahí, nos ponen sus reflexiones. Aide pide por su familia y por ella misma también, están en nuestras oraciones. Aide, desde aquel entonces que nos comentaste, no hemos dejado de orar por ustedes y por ti en especial también. Ana Laura también por ahí nos da ahí su parte de lo que ella entiende y nos saluda. Muchas gracias. Francisco también, muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues a cada uno de ustedes que hace posible que Radio Doxa siga vivo, porque ustedes se interesan en ella y ella tiene algo que decir, siempre tiene la palabra de Dios que difundirla y llevarla a todos ustedes por medio de toda la programación que tenemos y de todos los que hacen posible también aquí en radio, que vienen y dan su tiempo, que donan su tiempo para llevarles a ustedes la buena nueva. A nadie le pagamos, nadie tiene un sueldo por venir con nosotros. Todo lo hacen por amor a Dios y porque ponen su tiempo al servicio de Él. Ojalá y un día tuviéramos la capacidad de decirles: oye, qué bueno que te apasiona, qué bueno que... pero también te vamos a pagar porque vengas. Qué bueno sería, todo trabajador merece su salario, pero pues no tenemos el recurso. Pero confiados y con fe en el Señor, que Él moverá los corazones de quien tenga que hacerlo, para que podamos tener ese recurso y un día pueda venir más gente también a ganarse el salario de su vida, llevando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ganamos el salario de nuestra vida haciendo 1000 cosas, que hasta dañamos a la gente mintiendo y haciendo muchas cosas? ¿Por qué no ganarse el sueldo de su vida evangelizando y llevando aquí? Ojalá y un día pudiéramos hacerlo. Trabajamos para eso y que Dios mueva los corazones de quien tenga que hacerlo para que esto sea posible. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendice. Nos vemos pronto
Que les vaya muy bien. Quédense aquí con nosotros en Radio Doxa, donde queremos llegar a tu corazón. Mi nombre es Alberto Mata y mi correo alberto@radiodoxa.com para cualquier cosa que yo te pueda servir o ayudar. Con todo gusto estamos aquí para hacerlo. Dios te bendice, hermano. Hasta pronto. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.